Sí, doctor. Doctor, se puede. Ya. Este tema, vamos a continuar con el tema que iniciamos. A ver, ¿quién es una persona que quiera participar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? ¿Quién participa? Yo, Camila. Hola, Camila. ¿Usted recuerda los tres tipos de mecanismos de arritmia? ¿Podría nombrarlos? Ahí le ayudo. ¿Qué es ¿Cómo? esto? Los tres tipos de arritmia. Ahí le estoy ayudando. Las taquiarritmias. No, esa es, pero mecanismo. Solo estamos hablando de mecanismo. ¿Quién le ayuda, Camila? Esa sería automatismo, ¿Qué dice ahí? automaticidad igual. Aumentada. Y lo Ujú, negro es lo verdad, lo normal. ujú, y No. Lo rojo es lo normal, lo negro es lo patológico. ujú, hay una despolarización. Ahí Mm, están, ¿cómo? a ver, quién la corrige? El auto, la automaticidad, perdón, ya es cuando el nodo sinusal ya genera más impulsos, ¿no? No sé si está bien mi concepto. Ya, taquicardia, Y ahí, perfecto. El ajá, mejor ejemplo, taquicardia. Y el otro, exactamente. ajá. ¿El otro sería las extrasístoles o no? ¿O ahí no entran? No. ¿Cuál es el mecanismo de la automaticidad aumentada? Aquí está el mecanismo. La despolarización. No. A ver, estamos flojitos. ChatGPT, A ver. eh, pónganle así. En el contexto de una taquicardia sinusal por hipovolemia, así pónganle. eh, ¿Cuál es el mecanismo de la taquicardia? 130 por minuto. De la taquicardia, ¿qué me dijo, doctor? La taquicardia, o sea, Ah, en el ya. contexto Corta y de una hipovolemia en choque grado 3, paciente con una frecuencia cardíaca de 135 por minuto, quiero saber cuál es su mecanismo. ¿Qué dice el ChatGPT? Que la taquicardia es una respuesta fisiológica compensadora del sistema cardiovascular frente a la hipovolemia. Ya, A taquicardia, ver, perfecto. disminución del Ya, volumen circulante efectivo, ahí es donde entra la ley de Frank-Starling, disminución del gasto ya. cardíaco y la Ajá, activación neurohormonal, simpático más adrenalina, ya. noradrenalina, No, ¿cuál estimula es los el mecanismo receptores. de la taquicardia? Pregúntenle. Faltó eso. Es eso, el automatismo aumentado del nódulo sinusal secundario a la No. activación simpática. A ver, pero léalo, no estoy entendiendo. Doctor, el mecanismo de acción de taquicardia en hipovolemia Exacto. disminuye el volumen sanguíneo, retorno venoso, volumen sistólico, gasto cardíaco, los No. barros, ¿Cuál es el PRON que anotó? ¿Qué PRON anotó? A ver, léalo. mecanismo compensador, No, yo no dije eso. ¿Cuál el es el contexto, mecanismo de la taquicardia en el shock hipovolémico? para el mecanismo. De ¿No la sería la bajada taquicardia de la en... presión arterial, doctor? No, eso, o sea, lo que, fíjense, tengan cuidado porque, a ver, lo que me está, a ver, vamos a hacer así, vamos a poner así. Si yo anoto acá choque hipovolémico, hipovolémico, y pongo acá características. ¿Quién me dice? Características, así rapidito. Disminución Pérdida del de volumen muscular, doctor. Disminución del ¿Perdón? volumen. Bien, Disminución del retorno venoso. Disminución disminución, del volumen sanguíneo bien, del circulante. volumen circulante. Perfecto. ¿El que habló hace Disminu- rato? Hipotensión igual. Hipotensión. ¿Ya? Si hay hipotensión, ¿cómo está el gasto cardíaco? El gasto Disminuido. cardíaco bajo o disminuida. disminuido. Bien, gasto cardíaco Hay una bajo. Perfecto. vasodilatación. No. ¿Dónde dice vasodilatación? Disminución del volumen sistólico, doctor.
gasto Ya, cardíaco. gasto cardíaco bajo. Doctor, y ahí no Y, aumenta sa- la frecuencia también. y activación de Eso, mecanismos. dígalo, dígalo. O sea, la frecuencia elevada podría ser porque como hay un gasto cardíaco bajo, Ya, tiene que taquicardia enviar más por sangre acción de quién? Deja ¿Del simpático? del del simpático. simpático. Sí. 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 Perfecto. Hasta ahí, por acción del Vasoconstricción simpático. igual, ¿o no? Ya, eso es el mecanismo de compensación, vasoconstricción, perfecto para elevar la presión. Ya, vasoconstricción. Ahora, yo lo que Obviamente, quiero que me digan, entonces cambien la pregunta. Eh, eh, Pónganle así. eh, Estamos revisando, estamos en el capítulo de arritmias y la pregunta que hacen es, ¿por qué el simpático produce taquicardia en el choque hipovolemio? ¿Cuál es el mecanismo de la taquicardia por acción del simpático en el choque hipovolémico? ¿Tienen los varoreceptores? No, ya se activó el simpático, ya está activado. no sería por la pérdida de volumen y la hipotensión. No, no, a ver, creo que me están entendiendo así. Hipovolemia lleva, ¿a qué lleva? A la presión baja, doctor, Bien. Y luego, a que se activen los receptores de la presión, podría ser. ya, hipotensión. Perfecto. Frente a esta hipotensión, acá se activa el simpático, ¿no ve? Se Sí, doctor. activa el simpático. Perfecto. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa ADA, vasopresina o hormona antidiurética. Mm, Ahora, lo que quiero saber, se activa el simpático y hay taquicardia. O sea, lo que quiero que me digan, ¿por qué hay taquicardia? O sea, ¿qué hace el simpático para producir taquicardia? O sea, ¿cómo el simpático logra Se producir activa taquicardia? noradrenalina, Ya, adrenalina, por acción de adrenalina. adrenalina. Ya, perfecto. Ya, ya. Doctor, también por la compensación de la pérdida de volumen que hay, produce la taquicardia para que haya oxigenación en el cerebro. Sí, pero todo eso es por la Ahí hipotensión, ¿no entran ve? los receptores beta 1, ¿no? Ya, simpático se libera, actúa sobre los beta 1 del corazón. Ya, entonces, pregúntale de otra manera, más directo. Eh, ¿Cómo explico la automaticidad aumentada? Así, pregúntenle. En la taquicardia sinusal. ¿Podría repetir, doctor? ¿Cómo explico la automaticidad aumentada en un paciente con taquicardia sinusal? O donde digan, ¿cómo explico? Paréntesis, mecanismo. ¿Qué le respondió el chat GPT? Doctor, pero eso tiene, o sea, se estimulan los receptores beta 1, ¿no? Mm, ya, a ver, Es que eso es lo que más mencionan. ya, a ver, de otra manera. Pregunten, respondan, ¿qué es la automaticidad aumentada en el contexto de arritmias?
¿Qué dice? Dice, la automaticidad aumentada es un mecanismo arritmogénico en el cual células cardíacas que normalmente tienen poca o ninguna capacidad de disparar impulsos eléctricos aumentan su pendiente de despolarización espontánea en la fase 4 y generan potenciales de acción antes de lo esperado. Esto puede ocurrir en el nodo sinusal, auriculoventricular o en focos ectópicos auriculares ventriculares. ¿Cómo se ¿Qué produce? aumentan? No, no. ¿Qué aumentan? La pendiente. La pendiente de despolarización. Ya. Palabra clave, pendiente. Mm. Y ¿Cómo se acá, produce? ya. En esta imagen de rojo, ¿dónde está la palabra, dónde está el concepto pendiente? ¿Entendieron? Ya. Pregúntenle al ChatGPT, explícame qué es aumentar la pendiente de despolarización. Doctor dice, aumentar la pendiente de despolarización es igual a llegar más rápido al umbral, mayor frecuencia de disparo, ya sea de latidos cardíacos o impulso nervioso. Mm, A ver, lea de nuevo, no la escuché. Dice, en resumen, aumentar la pendiente de despolarización es igual a llegar más rápido al umbral, mayor frecuencia de disparo, ya sea de latidos cardíacos o impulsos nerviosos. Exacto, exacto, exacto. Ya. ¿Y acá dónde estaría ese concepto? Jóvenes, escuchen esto, miren, ya, miren esto. Acá vamos a poner reposo. Todo esto es reposo. Primero normal. Entonces, como esto es reposo, aquí tengo umbral. Aquí tengo umbral y tengo reposo. Yo hago, entra sodio a la célula, llega al umbral, se abren canales rápidos, ¿no ven? Y luego la meseta y luego viene la repolarización. Reposo otra vez. Aquí estoy, la pendiente por ingreso de sodio, llego al umbral y se abren canales de sodio y otra vez hago este dibujo así. Entonces, primero, para que haya despolarización, necesito, en primer lugar, superar el umbral. Primer recordatorio importante. Superamos el umbral y vamos a tener despolarización, menos 60 milivoltios. Cuando ustedes estuvieron en fisiología, revisaron este tema en cardio y revisaron que en reposo era menos 90 milivoltios. Esto era
en reposo. A esta célula cardíaca acá, cuando yo digo pendiente, en esta fase acá está entrando un elemento que se llama carga positiva de sodio. Entonces, si está entrando un elemento de sodio, la membrana se va a hacer de -90, -80, -70 y -60. Cuando llegue a -60, se van a abrir otros canales de sodio que van a permitir que son unos canales rápidos de sodio que se van a activar al llegar a este umbral de 60 y va a ingresar más sodio. Entonces miren ustedes por dentro, la célula está más positiva. Por lo tanto, se va haciendo menos negativa y llegamos a este punto. Este valor es 0 y ahora supero y está bien positivo, +20. Entonces, pero para llegar al umbral necesito el ingreso de sodio lento. Entonces yo tengo esta figura así, y eso es una pendiente. La forma física es de pendiente. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el paciente con taquicardia? A ver, aquí yo tengo 1, 2. Entonces, de aquí, acá era la otra pendiente, ¿no ves? Ahora vamos a dibujar taquicardia. En la taquicardia, yo aquí tenía 2 pendientes. Ahora voy a tener una pendiente así. Rápidamente llego al umbral. Acá. Y aquí tengo esto así. Mi pendiente así. Tengo así. Así. Y miren ustedes, prácticamente ahora miren, esta parte hay más ingreso de sodio. Por eso está casi, no está tan así, sino el pendiente está así. Entonces tengo acá mucho ingreso de sodio en la célula, llego al umbral y despolariza. Pero el sodio está entrando en esta fase, en esta pendiente, rápidamente. Y ahí es donde va a actuar el simpático. Es decir, el simpático lo que va a hacer a nivel del nodo sinusal, aquí vamos a poner así, el simpático libera adrenalina y la adrenalina aumenta la absorción de sodio a la célula. Entonces, acá entonces, fíjense, aquí le está entrando gran cantidad de sodio a la célula, porque esa es la función de la adrenalina al miocardio o al nodo sinusal. Entonces, la pendiente va a estar más verticalizada y voy a llegar más rápidamente a producir despolarización. Entonces, aquí yo tenía una frecuencia que era así, 2, digamos. Aquí yo tengo en el mismo tiempo 3 o 4. Entonces, traducido, va a ser taquicardia. Entonces, aquí la pregunta que les hice, ¿cómo el simpático producía taquicardia? Y aquí hemos dicho que la hipovolemia, sí, esto es cierto, lleva a la hipotensión y la hipotensión va a ser sensada por los receptores, los receptores de presión en el callado de la aorta
y vamos a tener activación del simpático, y el simpático lo que va a hacer que a nivel del nodo sinusal, acá, a nivel del nodo sinusal, no. Entonces, aquí en el nodo sinusal le va a entrar más sodio más rápidamente y despolariza. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, y eso se llama automaticidad aumentada. Y dice, la automaticidad aumentada es en la fase 4 de la despolarización más rápida puede producir arritmia. Entonces, esta es la fase 4. Esta es la fase 4. Entonces, vean ustedes, aquí está más verticalizada porque en la fase 4 le está extrayendo sodio como noradrenalina, que es una droga que nosotros le damos al paciente para corregir el gasto cardíaco bajo. Entonces, esto era la respuesta que tenía que haber realizado. Bien, ahora aquí tengo lo siguiente. Acá vimos que este paciente tiene una frecuencia de 73 y aquí estábamos hablando nosotros de que este paciente tiene 73 de frecuencia. Ya, chavita. El nodo sinusal despolariza 73, el nodo AB también despolariza 73. Entonces, el simpático es causante de la taquiarritmia, sí, en la hipovolemia, porque estimula en forma indirecta al nodo sinusal. Entonces aquí tenemos el nodo sinusal estimulado y eso va a producir taquicardia. Pero también va a haber una despolarización del nodo AB, va a haber una despolarización de las ramas de Purkinje y consecuentemente del ventrículo. Y ahí vamos a tener un QRS con mayor frecuencia, pero todo esto era por sus pendientes. Ya, entonces, ahora entramos a otro mecanismo. El otro mecanismo era, se llama despolarización espontánea en esta fase, fase 2-3, o en la fase 4. Entonces, ¿qué era esta despolarización espontánea? Esto es normal, fase 0, fase 1, 2, 3, 4. Resulta que cuando la despolarización es acá, porque le ingresa más sodio, acá, está en el grado 2, ahí vamos a tener nuevamente ingreso de sodio. Y esta imagen va a cambiar así. Entonces ahí tendríamos una, digamos, taquicardia sinusal causado por por este mecanismo que se llama despolarización espontánea, que sería, aquí ingresa sodio en la antecitos que empiece a repolarizar. Y acá el otro mecanismo de la despolarización espontánea, esta es temprana y esta es tardía. Los dos mecanismos por ingreso de sodio, pero uno va a ser en la fase 2 y otro va a ser en la fase 4. Bien, ahora, esto es una despolarización espontánea desencadenada. Entonces aquí tenemos ciertas condiciones. La despolarización espontánea en la fase 3, o sea, es otra despolarización espontánea y se llama temprana. Y en la fase 4 es una postdespolarización tardía. Puede alcanzar repetidas veces umbral y producir taquicardia. Este parece constituir el mecanismo de las taquicardias ventriculares polimorfas. Entonces, el mecanismo de las taquicardias, por despolarización espontánea temprana, acá, o tardía, es para explicar una taquiventri polimorfa, o causada de Point. Eso fue lo que vimos en la última clase. Y acá vimos
Lo mismo. Y acá tenemos la automaticidad aumentada y el mecanismo desencadenado, que aquí se llama despolarización espontánea temprana y despolarización espontánea tardía. ¿Y qué más? Entonces, esto era para explicar el mecanismo de las precoces que estaban acá. Entonces, vean ustedes, ¿por qué es precoz? Algunos fármacos como el sotalol, la quinidina y la procainamida, que bloquean los canales de potasio, producen bradicardia alargando el QT, pueden causar postpotenciales precoces y actividad espontánea. Entonces, esto, fíjense, es lo normal. En fase 2-3, ¿qué es lo normal? Pregunto, en fase 2-3 aquí, ¿qué es lo normal? Que La salga el salida potasio. del potasio. Exacto. ¿Para qué? Al salir potasio, carga positiva, al salir potasio, que es carga positiva, la célula se está haciendo Negativo. negativa. O sea, hay el principio de electroneutralidad. ¿Qué significa el principio de electroneutralidad? Que si hay una carga positiva, tiene una negativa. Pero la repolarización se debe a la difusión masiva. Aquí podríamos agregar así, difusión masiva de potasio. Entonces, aquí tengo la difusión masiva de potasio o abundante para que haya repolarización. Entonces, sale tanto potasio que se altera la electroneutralidad y quedan cargas negativas, por lo tanto hay una caída de este potencial de acción. Eso es normal. Pero, ¿qué pasa en lo patológico? ¿Cómo está la salida de potasio? No sale, doctor. Excelente. Y si no sale potasio, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Qué va a pasar con la célula? Queda ¿Cómo va a positiva. quedar? Exacto. Y al quedar positiva, estaba aquí en fase de repolarización, pero como está positiva, vuelve a despolarizar, ¿no ve? Y esta despolarización postpotencial temprano se crea esta extrasistolia. Sigue, despolariza bien por difusión de sodio, pero el potasio no puede salir en la fase de repolarización, estadio 2, fase 2-3. Se hace positiva la célula y crea una despolarización 2-3 y cada una de estas está explicando la taquicardia ventricular. Ahora, les había dicho en la clase anterior que lo íbamos a actualizar con ChatGPT. Postpotencial despolarización temprana. Aparecía en la fase 2-3, aún no ha alcanzado el potencial de reposo, o sea, no llega, ¿no ves? Fase 2-3. Y miren esto, reactivación anómala de canales de sodio durante la repolarización y prolongación del potencial de acción QT largo. Eso es lo que dice acá. Y vean acá, en lo que revisamos en el ChatGPT, la clase anterior, esto. ¿Por qué hay un postpotencial temprano? Si ustedes ven acá, lo siguiente. Porque resulta que no solo es el bloqueo de los canales de potasio, sino se abren unos canales lentos de sodio y unos canales lentos de calcio. Entonces, si se abren estos canales lentos en esta fase, ¿el calcio qué es? ¿Qué carga es?
Positiva. Bien, entonces estaba repolarizando, no está saliendo potasio y le está entrando más calcio a la célula. Y le está entrando más sodio por estos canales, este canal lento. Y está bloqueada la salida de sodio. Entonces, consecuentemente, acá, ¿qué voy a anotar en otra parte del mecanismo? ¿Qué voy a anotar acá? ¿Qué voy a anotar? Uno es el potasio, la no salida de potasio. Y el otro, ¿difusión de quién? ¿Están de acuerdo? Jóvenes, miren, acá teníamos entrada de calcio por los canales lentos y entrada de sodio también por canales lentos. Entonces, yo en mi dibujo, en relación al que hice el año pasado o el anteaño, ahora yo voy a poner acá difusión de calcio y difusión de ¿qué más? Sodio. De ¿De qué sodio. más? Exacto, difusión, exacto, de sodio. Entonces, y el sodio pues carga positiva. Entonces, le está quedando carga positiva, y, eh, y acá vamos a hacer este dibujito, así, ya no baja, quedándose positiva, porque fíjense, el potasio no sale porque le ingresa calcio y le ingresa más sodio. Entonces, esta célula no repolariza y se queda en un potencial de membrana, un postpotencial temprano. Entonces, este sería su mecanismo ya objetivamente. Ahora, reducimos. En estos pacientes es común que se presenten la taquicardia en puntas o terzadas de points, la cual usualmente sigue un periodo de bradicardia y puede ser prevenida aumentando la frecuencia cardíaca. La prolongación de la duración del potencial de acción, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, hace que la repolarización sea más inestable y se predispone a una despolarización secundaria a postpotenciales tempranos. La hipocalemia y la hipomagnesemia también inducen a la aparición de postpotenciales tempranos. La hipomagnesemia también. O sea, si yo tengo hipomagnesemia, si yo tengo hiponatremia, eso va a predisponer a que la célula eléctrica del miocardio no repolarice y se formen postpotenciales precoces. Y cada postpotencial precoz dijimos que era una extrasistolia. Durante un estudio electrofisiológico, la respuesta a las taquicardias, estos se llaman taquicardias desencadenadas, a la supresión, sobre todo de estimulación, es similar a la respuesta de automaticidad anormal. Estos ritmos no son fácilmente terminados o suprimidos por periodos breves de sobreestimulación, pero son suprimidos transitoriamente por periodos de sobreestimulación. Entonces, este era un resumen que habíamos hecho. Entonces, vean, tres son los mecanismos que favorecen que la célula se haga muy positiva. Uno era la difusión de potasio, aquí está, difusión de potasio, y que daban cargas positivas. Y otro es la difusión de calcio y también de sodio. Eso fue lo que explicamos la última clase. Y acá nos dimos el lujo de corregir nuestra actualización. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo siguiente, la disminución de oxígeno del miocardio causa hipoxia, la hipercapnia genera potenciales
postpotenciales precoces. Y miren acá, el aumento de catecolaminas causan postpotencial precoz. ¿Y cuál es la relación del postpotencial precoz con la extrasistolia? Si hay un postpotencial precoz, automáticamente se genera una extrasistolia. En las insuficiencias cardíacas avanzadas hay mucho postpotencial precoz, consecuentemente, la tendencia va a ser a que la célula se haga positiva y haya un postpotencial precoz. Dijimos también que el QT largo puede causar torsadas de Points y su mecanismo, la torsada de Points, va a ser postpotencial precoz. Pero ¿a qué se relaciona esto? Al bloqueo de canales de potasio, a drogas procainamida, sotalol, quinidinas, amiodarona, aloperidol. Todas estas sustancias pueden crear los postpotenciales precoces. Bien, y esto fue lo que le pedimos a ChatGPT que nos cree. Ah, no, esto es una imagen del libro. El electrocardiograma como representación eléctrica cardíaca, ya eso les expliqué. Esta es la fase 0, esta es la fase dependiente, esta fase 0, aquí está el umbral, y aquí está la de meseta, y aquí está el 2-3. Y aquí teníamos la fase 4, como ustedes pueden ver. Y los potenciales tardíos, dijimos, esta corriente dice, ocurren después de la repolarización. O sea, termina la repolarización y arranca el postpotencial de acción tardío. Y son inducidas porque dicho potencial de acción resultan de una corriente, miren, entrada transitoria que es activada por la repolarización. Esta corriente transitoria de entrada es diferente a las corrientes de marcapaso, que producen los ritmos automáticos. P el postpotencial tardío, T de tardío, puede ser subumbrales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones pueden ser lo suficientemente grande como para llevar el potencial de membrana al umbral. ¿Qué más dice? De una corriente regenerativa. Una disminución en la longitud de ciclo de un estímulo prematuro puede aumentar la impulsividad. Entonces, aquí traducido, o sea, el problema va a estar acá, digamos, esto es normal, esto baja rápidamente y lo que uno espera hacer es empezar de acá. Pero ya el corazón grande que tiene el paciente, la arritmia que tiene el paciente, está haciendo que esta fase 4 sea más rápida. Pero gracias a qué? A la formación de postpotenciales tardíos. Postpotenciales tardíos. Miren, parecido al precoz, aumento intenso de calcio o una normalidad en el secuestro en la liberación de calcio o el retículo sarcoplásmico, o una combinación de las dos. Una de las causas más comunes de la despolarización nocturna tardía es la probablemente debido a que aumentan la entrada de calcio a las fibras cardíacas, ya que aumentan la corriente de entrada de calcio. Entonces, si yo les digo a ustedes, esto está así, esta es la fase 2-3, y en la fase 4 sucede esto, explíquenme cuál es la fisiopato.
Entonces le pregunto al curso, ¿qué tiene que ingresar acá para tener este post potencial tardío? Calcio y sodio. La entrada de calcio. ¿Calcio o sodio? La entrada de calcio. 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 Solamente acá vamos a poner la palabra calcio. Ya, entonces ahí está ingresando calcio. El mecanismo más importante en el cual la despolarización tardía, sus umbrales alcanza un umbral de despolarización, es el aumento de la frecuencia, los ritmos idiopunciales acelerados de escape ocurren principalmente como resultado. ¿Y por qué ingresa tanto? ¿Dónde aparece el calcio? Porque hay un infarto, intoxicación por digitales, y sus características sugieren un mecanismo desencadenado, o sea, una taquicardia grandota. Ya. Entonces, esta fue una diapo del año 2013 para explicar la postdespolarización tardía y su extrasistólica. Miren ustedes, está entrando abundante calcio al sarcoplasma. Esto va a causar un postpotencial tardío. Generan extrasistolias ventriculares, los postpotenciales tardíos. ¿Por qué? Porque hay intoxicación digitálica, porque hay catecolaminas, eh, algunas patologías de reperfusión isquémica. Bien, esto ya vimos y aquí está. Miren, esto es un postpotencial tardío. Llegamos al umbral. Aquí se produce ya. ¿Qué producían? Miren, este potencial tardío está generando una extrasistólica. Esto por el sodio. Taquicardia ventricular, 180, los complejos son QRS anchos. En la taquicardia ventricular. Esto ya explicamos. Y ahora vamos a ver el mecanismo de reentrada. La pregunta es esta. ¿Qué es el mecanismo de reentrada? ¿Cómo se desarrolla? Desde el punto de vista fisiopatológico, para explicar la taquicardia supraventricular. A ver, respondan eso. Pregúntenle al ChatGPT quién participa. Hola, jóvenes, ¿están ahí? ¿Quién está? Sí, doctor, ¿lo puede repetir la pregunta, por La favor? pregunta es, mecanismo de reentrada para explicar la taquicardia supraventricular. Explícame en qué consiste el mecanismo de reentrada para explicar la taquicardia supraventricular. O sea, es otro mecanismo. No es, digamos, por el simpático, patología desencadenada. No es por potencial precoz ni tardío. Es otro mecanismo que se llama reentrada a nivel del nodo AB. Estoy esperando. Doctor, el mecanismo más común es la reentrada, dice. La gran mayoría de la ¿Y taquicardia cuál es el supraventricular. mecanismo? Ujú.
¿Cómo se Eh, lleva a cabo la reentrada? por vía de ¿Cómo? conducción y punto de bloqueo, dice. ¿Ya? El tipo de transmisión supraventricular por reentrada, uno, la taquicardia reentrada nodal, audículo-ventrículo, Ya, taquicardia yo lo por entrada. entiendo, pero no me están explicando el mecanismo. Ya, o sea, voy a ser más explícito. Buenas Mecanismo de noches, entrada. doctor. Ceci, Doctor, buenas noches. a ver, Ceci, le escucho. Aquí me dice que el mecanismo de reentrada de la taquicardia supraventricular. La mayoría de las taquicardias supraventriculares paroxísticas se produce por reentrada, es decir, un circuito eléctrico cerrado. Dentro del Bien, corazón se permite que un impulso se recicle y vuelva a activar el tejido cardíaco repetitivamente. Nos dice pasos de mecanismo de reentrada. El primer paso es vías de conducción duales. En muchas personas existen dos vías de conducción alrededor del nódulo auriculoventricular, vía rápida y vía lenta. La vía rápida conduce el impulso con mayor velocidad, pero tiene un periodo de refracción largo. La vía lenta conduce el impulso lentamente, pero tiene un periodo de refracción corto. ¿ya? Desencadenante, ¿no? Una intrasístole auricular o un ventrículo que se conduce retrógradamente encuentra la vía rápida y aún en periodos refractarios, pero la vía lenta ya recuperada. Conducción asimétrica. El impulso baja por la vía lenta porque la rápida está bloqueada. Para cuando llega al nodo auriculoventricular inferior, la vía rápida ya salió del periodo refractario. Reentrada. El impulso asciende de forma retrógrada por la vía rápida hacia las aurículas y nuevamente puede bajar por la vía lenta. Se establece un circuito cerrado de activación aurícula-ventrículo-aurícula. El resultado Ya. clínico se produce taquicardia rápida regulares, habitualmente entre 150 a 250 latidos por minuto. Electrocardiográficamente se observa un QRS estrecho. Las ondas P pueden ser retrógradas, visibles después del QRS o estar ocultas. Ya. ¿Pero lo entiende? A ver, explíqueme. Ya, dice que el circuito eléctrico se repite, o sea, como queda encerrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no deja que, por ejemplo, no dice que hay una vía rápida y una vía lenta. Prácticamente no deja que se repolarice y ya está otra vez entrando al circuito eléctrico, ¿no sé? Se está repitiendo nuevamente las ondas. ¿Ya? Vuelvo a preguntarle, Ceci, ¿lo entiende? Más o menos a este punto, doctor. ¿Alguien lo entiende? Ya. Camila, ¿entiende usted eso? Elena, Un poquito. Elena, Elena, no está Elena. Ok. Bueno, a ver. Doctor, buenas noches. Buenas, ¿con quién hablo? Con Esther. Ya, Esther, le escucho. Doctora, a lo que yo le entiendo es que, como dice, ¿no? Necesitamos un bloque, mejor dicho, una conducción unidireccional, la cual va a quedar como que atrapada y recirculando. Esto se puede entender porque el impulso pasa, dice, y cuando pasa puede ser que se encuentre bloqueo en una vía. El impulso pasa y como hay un bloqueo no va a poder pasar. Esta zona está como en un periodo refractario absoluto y el impulso entonces va a pasar por una vía lenta y luego va como que va como que recircular y llegar nuevamente al bloqueo, el cual ya va a estar en un periodo refractario relativo, el cual puede ser reestimulable y generar un nuevo impulso eléctrico. Eso entendí. No sé si estaría bien. Está bien, me gusta. La verdad, o sea, yo lo entiendo. A ver, vamos a hacer así. Bueno, esto es normal.
Vía lenta, vía rápida. ¿El impulso dónde nace? En el nódulo sinusal. Perfecto. Entonces, este impulso nace en el nodo sinusal. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Miren, despolariza el nodo sinusal. Tenemos las vías de Wenckebach, digo, sí, las fibras de Wenckebach. Este impulso, miren, llega, dice aquí, fíjense, aquí lo voy a escribir. A ver. Mm, Miren, a ver. Ahora sí. Miren, este es el nodo. Hay dos vías, ¿no ven? Condición fisiológica, el impulso sale, atraviesa el nodo AB, llega al ventrículo y se produce un QRS. Hasta ahí, ¿me sigue? El estímulo termina en el ventrículo. Dice, se extingue en el ventrículo porque tiene tejido y periodo refractario. Entonces, esto es normal. Para que se haga evidente la taquicardia por reentrada, ¿qué es esto? Taquicardia por reentrada en la unión AB, debe haber una extrasistolia. Bien, en la aurícula se genera una extrasistolia, aquí, que puede ser por una patología, por un mecanismo desencadenado, por un pospotencial precoz, lo que ustedes quieran, pero se genera una extrasistolia. Fíjense que yo no estoy aquí hablando de nodo sinusal. Y acabamos de recordar que hay una vía rápida y hay una vía lenta. Este impulso va a tratar de entrar por la vía rápida, pero no puede porque está refractaria. Entonces, al no poder porque está refractario, lo va a hacer por la vía lenta y va a despolarizar el ventrículo. Bien, pero paralelo a eso, el impulso llega y se extingue acá, pero otro impulso que ingresa por la vía lenta trata de ingresar por la vía rápida que ya no está refractaria. Entonces, despolariza y damos una vuelta y estamos produciendo despolarización del ventrículo y consecuentemente taquicardia supraventricular. Miren este detallito. La extrasistolia bloquea la vía rápida. Esa es una pregunta que siempre hago en el examen y le pelan. La extrasistolia bloquea la vía rápida, entonces el impulso tiene que ir por la vía lenta. Cuando va a dar la vuelta por la vía rápida, ya no está en periodo refractario y entramos en una taquicardia supraventricular. Es como un auto dando vueltas y vueltas y vueltas. Exacto. Mire, mejor ejemplo no hay. Señores, es lo mismo que un auto en una rotonda. Da vueltas y vueltas. Dos autos en una rotonda. Uno se sale al ventrículo y el otro auto da la vuelta porque lo encuentra en periodo ya no refractario. Entonces, el otro pasa, vuelve y este viene y despolariza. Entonces, pero aquí hay algo interesante. Doctor, ¿Dónde una empezó? pregunta. Un Perdón que le segundito, interrumpa. un segundito nada más. ¿Dónde empezó el problema? En una extrasistolia. Esto es tan rápido que van a llegar algunos impulsos al nodo sinusal y van a volver, van a encontrar esta vía rápida refractaria. No hay onda P,
Miren, no hay onda P. ¿Dónde está la P? Está aquí metida dentro del QRS. Está metida dentro del QRS. Entonces, ¿qué caracteriza a una taquicardia supraventricular? No hay P. El QRS es angosto. ¿Y cuál es su mecanismo? Reentrada. ¿Qué hace que aparezca? ¿Qué es el gatillo? Una extrasistolia. Ahora sí, le escucho. Le iba a decir que es como, si es que es como como obligatorio que haya una extrasístole o hay otros tipos de impulsos también, como otros tipos de patología, En realidad la como extrasístole no es factor de una. iniciación, digamos. ¿Sabe qué, Camila? Usted está haciendo que respondan bien la pregunta en el examen. Solo extrasístole. Y quédese con este texto. Este texto lo vamos a llevar donde debe estar. Control X, Control V. Señores, este texto tiene que estar acá. Acá. La extrasístole, ¿qué es esto? La extrasístole bloquea a la vía rápida. Consecuentemente, entramos en un periodo de círculo vicioso que es la reentrada. No sé si está conforme con la respuesta. Sí, sí, doctor. Gracias. Ya. Ahora miren esto. Conducción lenta en el otro sentido, ¿no? Da la vuelta, lo que permite que cada porción del circuito pierda la refractividad y por tanto sea excitable. Esto es lo que traen los libros. Esto trae Uribe, William Uribe. Aquí tenemos vía lenta, vía rápida. ¿Dónde está A? ¿A es patológico o es enfermo? ¿Cómo dijo, doctor? ¿El dibujo A es normal o patológico? Parecería como que hay un bloqueo en la vía lenta, como que no está pudiendo Correcto. desencadenar. Me está diciendo que puede haber también bloqueo de la vía lenta. Aquí me está diciendo que seguimos con bloqueo de la vía lenta, pero también debemos, aquí está, mire, bloqueo de la vía rápida. Y cuando va a dar la vuelta, miren esta rayita, ya no está acá, ya no está bloqueado. Aquí que tengo, clasificación de las arritmias supraventriculares. Extrasistolias, latidos de escape, taquicardia. Las arritmias supra, señores, son las que están por arriba del nodo, ¿no ven? Nodo sinusal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, pausa sinusal. ¿Qué dice acá? Ya, esto lo saqué del libro, este es un autor argentino, el doctor Joel Ramírez. Si alguna vez viajan o lo pueden conseguir este libro, es maravilloso. Si viajan a la Argentina, lo compran allá. Luego tengo esta diapo, es maravillosa porque nos explica desde el punto de vista ya eléctrico, qué es digamos, cómo se produce la conducción. Esto de acá es la despolarización de la aurícula y para eso nodo sinusal, ¿no ve? Este impulso del nodo sinusal pasa al nodo AB y luego conduce hacia el ventrículo. Esto es una imagen normal. Despolarización sinusal, despolarización del nodo AB y, y despolarización ventricular. Hasta acá normal. Pero miren ustedes acá, hay una extrasístole que activa el mecanismo de reentrada y despolarización del ventrículo. Por el mecanismo de reentrada se produce otra despolarización
del nodo AB, ventrículo. Entonces, estamos hablando de un mecanismo eh, de taquicardia supraventricular por la entrada. Esto es despolarización del ventrículo. Pero no hay, fíjense, no hay onda P, o sea, no llega el impulso, no da al llegar a dar la vuelta, y puede llegar al nodo auricular, perdón, al sinusal, pero lo va a encontrar acá, por eso es que no vemos onda P. A ver, esto es normal, esto es esta sístole. Miren, siempre la, perdón, Perdón, siempre la extrasistolia, vía lenta, vía rápida. La extrasistolia es la que bloquea esta vía rápida y el impulso pasa. Ya. A ver, acá. Está refractaria la vía rápida, el impulso no pasa y vuelve, da la vuelta y cuando ya le da la vuelta ya está en periodo no refractario. Bueno, vamos a quedar hasta acá. ¿Listo? Hoy no hay lista. ¿Cómo voy a grabar esto? Tengo que entrar a Zoom, ¿no? Ahí Zoom. Ya. Stop share. Leave.